Bueno, en esta ocasión le toca el turno a Miguel Álvarez. 15 minutos, por favor. Sí. Bueno, antes que nada, buenos días a todos los presentes. En esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes el avance en investigación correspondiente al desarrollo de mi tesis titulada Un enfoque heterodoxo y holístico de la inestabilidad financiera y su impacto en el sistema económico. En este informe me centraré en presentar de manera concisa la primera parte del capítulo 1, donde se abordan aspectos epistemológicos fundamentales que servían de base para el análisis crítico de las teorías económicas relevantes a la inestabilidad financiera y las crisis económicas. Es imprescindible destacar la importancia de abordar los aspectos epistemológicos en esta investigación, ya que constituyen el núcleo de la crítica a diversas teorías económicas que se llevará a cabo. Para lograr este objetivo, es necesario establecer criterios sólidos que permitan un análisis sistemático de los fundamentos y postulados subyacentes en dichas teorías. En este sentido, se van a retomar diversos elementos de estudio provenientes del campo de la filosofía de la ciencia, en particular las contribuciones de Popper, Lakatos y Kuhn. Estas perspectivas serán fundamentales para establecer una metodología robusta que respalde el análisis crítico que se va a desarrollar en los próximos capítulos de la tesis. ¿Se puede la siguiente? Bueno, ¿cuál es la agenda de la presente exposición? La exposición se divide en dos partes fundamentales. En la primera parte brindaré un conciso resumen de los elementos clave del protocolo de investigación con el objetivo de contextualizar la problemática de estudio, las hipótesis que orientan el desarrollo de la tesis y la propuesta de contenidos que se ha planificado. En cuanto a la segunda parte de la presentación, se centrará en la discusión de los avances logrados hasta el momento en la investigación. La siguiente. La siguiente. Bueno, el primer aspecto por abordar en el protocolo de investigación se centra en el problema que se plantea. Este problema estriba en la falta de una explicación teórica satisfactoria acerca del origen de la inestabilidad financiera y su impacto en los sectores reales del sistema económico. La relevancia de este problema es crucial en el ámbito de la disciplina económica, ya que la inestabilidad de los mercados financieros ha sido una constante a lo largo de la historia del sistema capitalista. Por tanto, resulta imprescindible modelar adecuadamente la dinámica de la inestabilidad financiera para poder entender de forma integral el funcionamiento del sistema económico. Considerando lo anterior, en la investigación se abordan dos elementos fundamentales como objetos de estudio. En primer lugar, se analizan los eventos de inestabilidad y crisis económico-financieras que han ocurrido desde la Gran Depresión. En segundo lugar, se examinan las explicaciones teóricas contemporáneas relevantes a la problemática de la inestabilidad financiera y su conexión con las crisis económicas. En este punto es importante destacar que el enfoque de la investigación no se limita al análisis de crisis en una región específica, como podría ser el caso de las crisis económico-financieras en México en las últimas 4 décadas. Uno de los objetivos principales de esta investigación es argumentar que los eventos de inestabilidad y crisis deben ser analizados desde una perspectiva global y holística. Esto se debe a la creciente integración de los mercados financieros a nivel nacional y global, así como a la interdependencia económica entre los países centrales y periféricos. En resumen, la investigación se va a centrar en el análisis de eventos de inestabilidad y crisis económico-financieras, así como en las explicaciones teóricas contemporáneas. Se va a adoptar una perspectiva global y holística, reconociendo la interconexión de los mercados financieros y la importancia de una perspectiva histórica amplia para comprender la dinámica de las crisis. Respecto al conjunto de explicaciones teóricas que se analizarán críticamente, se plantea en primera instancia analizar las explicaciones provenientes de 3 teorías o escuelas de pensamiento. En primer lugar, tenemos a la escuela neoclásica, corriente de pensamiento que es de suma relevancia analizar, considerando que es la actual doctrina dominante en la disciplina económica. En segundo lugar, está la escuela post-keynesiana, una de las principales corrientes de pensamiento heterodoxo dentro de la disciplina y que ha presentado diferentes críticas a la doctrina neoclásica por considerarla inapropiada para el análisis de una economía monetaria y capitalista. Y en tercer lugar, está la escuela neomarxista, otra prominente corriente de pensamiento heterodoxo que parte de la tradición marxista original, pero incorpora elementos importantes de otras escuelas de pensamiento. En este contexto, se plantean 2 interrogantes centrales que van a guiar la investigación. La siguiente. Número 1.
Es imperativo realizar modificaciones sustanciales en los postulados de la teoría económica neoclásica con el fin de moderar de manera más eficiente y realista los mecanismos que desencadenan la inestabilidad financiera y las crisis en el sistema económico. Para esta pregunta de investigación se está planteando la siguiente hipótesis. El núcleo axiomático, es decir, los postulados de la teoría económica neoclásica, son incompatibles con la existencia de las crisis económico-financieras y, por lo tanto, requieren modificaciones de fondo para poder estudiar y explicar dicho fenómeno. Respecto a la segunda pregunta de investigación, esta se plantea: ¿en qué medida ofrecen mejores alternativas analíticas otras teorías económicas para explicar el surgimiento de las crisis económico-financieras ocurridas en los últimos 100 años? Y a esta pregunta se propone la siguiente hipótesis. Los eventos de crisis económico-financiera de los últimos 100 años pueden ser explicados a partir de diversos enfoques heterodoxos, ya que estos proporcionan una descripción congruente con la evidencia histórica y empírica. A partir de los avances y hallazgos obtenidos en las preguntas de investigación anteriores, se plantea abordar dos preguntas secundarias relacionadas con la discusión y propuesta de políticas económicas para hacer frente a la inestabilidad y las crisis económico-financieras. Nada más, debido ahorita a lo poco que hay de tiempo disponible, voy a omitir en qué se basan estas dos preguntas secundarias. La siguiente, por favor. Considerando los anteriores planteamientos, se propone la siguiente estructura de contenidos para la tesis doctoral. El primer capítulo realizará una revisión sucinta de conceptos relevantes para analizar la metodología de la disciplina económica. Se argumentará la importancia de analizar críticamente los supuestos y métodos de formalización de cada teoría económica, evaluando su capacidad predictiva y nivel de cientificidad. Se discutirá el problema de la inducción, las características de los métodos científicos y la clasificación de las teorías económicas en programas de investigación o paradigmas. Se presentará una taxonomía que sitúe a las principales escuelas de pensamiento dentro de la evolución de la disciplina. El segundo capítulo será el núcleo central de la tesis, donde se discutirán y criticarán los fundamentos teóricos y metodológicos de las tres escuelas de pensamiento mencionadas anteriormente. El objetivo final es generar una síntesis teórica ortodoxa y heterodoxa que ofrezca un marco sólido para explicar con precisión los mecanismos de la inestabilidad financiera, en coherencia con la evidencia histórica y empírica de las crisis económico-financieras ocurridas en los últimos 100 años. El tercer capítulo establecerá un marco histórico conceptual para una mejor comprensión de la secuencia de las principales crisis registradas desde la Gran Depresión. Dado el impacto profundo de la crisis económico-financiera que comenzó a fines de 2007 y que, en opinión de varios economistas, continúa hasta hoy, es crucial examinar detenidamente los antecedentes históricos y reevaluar el análisis de las crisis en la literatura sobre ciclos económicos de corto y largo plazo. Finalmente, se propone una estructura tentativa para el cuarto capítulo de la tesis, donde, de ser posible, se abordarán las cuestiones planteadas en las preguntas secundarias de investigación. La siguiente, por favor. Pasando a la segunda sección de la presentación, abordaré los elementos principales de la primera parte del capítulo 1 de la tesis. En esta sección inicial se reflexiona sobre los fundamentos metodológicos y epistemológicos de la disciplina económica, con el propósito de establecer una base sólida para el programa general de investigación que consiste en analizar críticamente la validez de las teorías y modos relevantes para el problema de inestabilidad financiera. Partiendo de una reflexión sobre la definición y alcance de la disciplina económica, enfoque que inicialmente se centra en la teoría económica dominante, se examinan las limitaciones de la escuela neoclásica y las críticas formuladas hacia ella. Además, la discusión filosófica acerca del problema de la inducción, llevada a cabo en el primer capítulo, va a permitir una evaluación preliminar de las limitaciones de la disciplina económica. Por último, basándonos en el análisis realizado, se presentan argumentos a favor del pluralismo metodológico y teórico en la ciencia económica, especialmente para abordar la problemática de la inestabilidad y las crisis económico-financieras. Bueno, considerando que ya queda poco tiempo, quedan 6 minutos. 3 minutos es... 6 minutos. Vamos a omitir de comentar sobre esta en particular. Para abordar la cuestión epistemológica en la disciplina, es conveniente analizar las bases metodológicas y ideológicas que fundamentan a las teorías económicas. En ese sentido, es interesante retomar cómo se ha definido la disciplina económica. Respecto a este punto, Robert Skidelsky, un reconocido economista postkeynesiano,
sostiene que a lo largo de la historia se han planteado al menos dos definiciones fundamentales que en cierta medida son incompatibles. La primera definición, respaldada por los defensores de la escuela neoclásica, se centra en la eficiencia en la asignación de recursos productivos. En cambio, la segunda definición, principalmente defendida por los exponentes de la economía política clásica, se enfoca en las causas e implicaciones del crecimiento económico. La siguiente. Se puede abordar más en específico cómo los neoclásicos definen la disciplina, ya que esto es una parte fundamental para entender las limitaciones que tiene la teoría, ya que al dar una definición concreta, los neoclásicos están acotando el campo de acción de la disciplina y en particular están definiendo los métodos que son válidos de acuerdo a ellos para poder tener el conocimiento económico. Al respecto se puede comentar bastante, pero ahorita pues no es el momento. La siguiente, por favor. En particular, se pueden reconocer varios elementos que permean en toda la metodología que proponen los economistas neoclásicos. Y lo que se puede condensar en una simple oración es de que esta metodología responde al individualismo metodológico. Es decir, hay dos supuestos que subyacen a todos los modelos que se proponen desde esta escuela. La siguiente, por favor. Por otra parte, algo que caracteriza mucho a la metodología económica desde el punto de vista neoclásico es del favoritismo hacia la creación de modelos matemáticos. Y al respecto, es importante tener en cuenta que ha habido varias críticas al respecto. Una de ellas la hizo el mismo Keynes, quien señaló que la economía, más que una doctrina, debe ser una técnica de pensamiento que ayude a obtener conclusiones correctas. En ese sentido, hay que entender el papel primordial que tienen los modelos para cuando juegan un papel selectivo en la determinación de lo que los economistas eligen estudiar. La siguiente, por favor. Finalmente, se puede hacer un cuestionamiento mucho más profundo, no solo a la teoría neoclásica, sino a la misma disciplina económica desde el punto de vista del problema de inducción. Esencialmente porque la disciplina económica, y en específico la escuela neoclásica, es una disciplina que está fundamentalmente basada en el inductivismo. Es importante considerar que la inducción es una operación lógica que va a justificar conclusiones generales válidas basadas en observaciones individuales. Algunos de los pensadores de este punto de vista han sido los positivistas. Sin embargo, ha habido diversos pensadores y filósofos que han criticado este punto y esta metodología. En particular, David Hume cuestionó la validez de la inducción, ya que planteaba de que no había fundamentos racionales que justificaran esta operación. Asimismo, otro filósofo importante, Karl Popper, también aceptó el rechazo de la inducción por ser una operación mentalmente ilógica. Hay que entender que el rechazo de la inducción tiene graves consecuencias. Una de ellas es la invalidación de la observación y la experimentación como procedimientos legítimos en la ciencia. Popper, en este sentido, propuso que las pruebas deberían estar dirigidas a señalar los aspectos falsos de las teorías, lo que se conoce ahora como falsación, y no a verificarlas. Por lo tanto, a consideración de Popper y otros filósofos, una característica primordial que todas las teorías deben de tener es que deben ser falsables, es decir, que deben existir una o más circunstancias lógicamente incompatibles con ellas. La siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar, aquí en esta diapositiva coloco las imágenes de 4 textos que han sido básicos para el desarrollo de esa primera parte del capítulo 1. En particular los recomiendo. El primer libro es sobre Robert Skidelsky y es un libro relativamente reciente y habla precisamente sobre las problemáticas y críticas que se han hecho a la disciplina económica. El segundo libro es de un biólogo, pero se ha dedicado a temas de filosofía de la ciencia, un proyecto de este tamaño, y lo recomiendo bastante, ya que ese ha sido mi guía para irme adentrando en este tema y con estos filósofos de la ciencia. Los últimos 2 libros, de Daniel Hausmann y Mario Bunge, hacen una crítica bastante concisa y yo diría fuerte a los fundamentos que sostienen a las teorías económicas, y en particular a la escuela neoclásica. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a tu lector estudiante, Carmen Mendoza. Y desde ahí nada más habla un poco más fuerte, si se escucha.
Buenos días a todos. Miguel, revisé tu trabajo, te quiero felicitar por el avance, pese a que siempre te hemos hecho la observación de que es un tema bastante amplio, bastante complejo en cómo lo tienes estructurado. La redacción de tu texto es muy clara y es muy ordenada. Mis comentarios solamente son en cuestión, por ejemplo, es un poco complicada luego la lectura porque hay oraciones verdaderamente largas, hay oraciones de 7 líneas, en donde comprendo que tienes que especificar algunos detalles de la oración y viene haciendo aclaraciones, pero sí resulta un poco complejo a la mera hora de estar haciendo esto, centrarte en la estructura del documento. Hay párrafos, de hecho, que son también bastante largos, básicamente son observaciones de forma. También una de mis observaciones fue que a lo mejor hacía falta hacer, sí defines lo que es una crisis financiera, sí defines lo que es, pero al momento del documento luego sí se tratan de manera similar una crisis económica, crisis financiera, o sea, sí hacer como una diferencia en ese sentido. Y también hice una observación en cuanto a en la parte de metodología de la ciencia, donde tú abordas y sí desarrollas y te metes a fondo en lo que es ciencia y sí lo describes ampliamente y destinas más de una cuartilla y media a lo que es ciencia, sí es importante, pero también considero que se pierde un poco la parte sustancial. Es importante tener en cuenta lo que tú te estás refiriendo con ciencia, sí hay que señalarlo, pero tal vez sería mejor quitarla del cuerpo del documento y meterla en un pie de página para pasar directamente ya a lo que es el análisis y crítica de la teoría. Y finalmente hice una observación sobre que le daría fortalezas, haces algunas afirmaciones, como por ejemplo que señalas que no hay suficientes estudios sobre las crisis financieras o críticas a la teoría sobre las crisis financieras. No necesariamente sé si eso es cierto, tú eres el experto, pero a lo mejor te ayudaría a darle una fortaleza con la cita o algún autor que lo haya señalado específicamente. Entonces, básicamente es darle como un poco de fortaleza con algunas referencias teóricas. No digo que no lo hagas, lo haces muy bien, pero hay unos argumentos que son sumamente como muy puntuales, es decir, no lo hay o no se ha hecho o algo así, como darle esta fortaleza nada más en sustento teórico. Eso sería. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra al lector especializado, Ramiro de la Rosa. Listo, ya estoy aquí con ustedes. Buenos días a todos. Es que se me había ocultado la pantalla. Bueno, comentarios. Voy a tratar de dividirlo en dos partes. Una primera parte sobre los planteamientos general de la investigación de Miguel Álvarez. Comienzo por hablar sobre el problema de investigación. Fíjate, Miguel, yo le daría una vuelta al problema de investigación, una vuelta, sino una mejor definición al problema de investigación, porque necesito ver esa parte de manera escrita para hacer una mejor observación, pero ahorita como lo estabas planteando ahí, hablas de la inexistencia de una explicación satisfactoria, etcétera, sobre las crisis, sobre la inestabilidad financiera y demás. Y luego ya en el desarrollo de tu presentación ya vas hablando de que en realidad la crítica va sobre el enfoque neoclásico. Yo más o menos esa es la percepción con la cual yo me quedo, y que rescatas de manera más valiosa, más oportuna, los enfoques heterodoxos, porque ahí incluso hablas en una parte de tu exposición sobre pues un enfoque más válido, cuando menos más acertados, más cercanos, más aproximados a lo que tú, desde tu perspectiva, puedes alcanzar a ver y que explica mejor la crisis financiera, la inestabilidad, etcétera. Entonces, no es que no exista, ¿no? No es que no existan. Entonces, yo diría más, definir más por este lado, por este rumbo, ¿no? En tu problema de investigación, porque eso es básico para explicar lo que vas a hacer.
no sé, digo, en todo caso, es decir, criticar las explicaciones teóricas existentes, porque sí existen, ¿no? No es que no exista, es criticar las explicaciones teóricas existentes, sobre todo en la vertiente neoclásica. En fin, tú ya encontrarías los mejores términos para hacerlo, sobre todo en su vertiente neoclásica, dado que el supuesto individuo racional y de mercados eficientes, no sé, habría que completar, no explican de manera adecuada la existencia de las crisis financieras. Por lo tanto, a través de una revisión teórica voy a proponer y pienso lograr una síntesis ortodoxa, heterodoxa, que me permita explicar mejor la existencia de las crisis, la estabilidad y la inestabilidad financiera. Creo que esa es la propuesta. Y por eso debes de girar tu problema de investigación. Entonces, para mí, eliminar de entrada, y eso sí, obligatorio, la inexistencia de una explicación satisfactoria, etcétera, ¿no? Porque existen las explicaciones. En todo caso, lo que vas a hacer es una crítica a esos planteamientos teóricos ya existentes. Entonces, plantearlo así. Voy a hacer una crítica a las explicaciones teóricas existentes, fundamentalmente a la perspectiva neoclásica, etcétera, ¿no? Porque esta es insatisfactoria, al menos desde tu punto de vista. Digo, habrá otros que posiblemente que lo argumentan bien, etcétera. Luego, dado eso, dado que tu problema central es el de lograr encontrar una síntesis, porque así lo planteas, una síntesis ortodoxa, heterodoxa, que venga a explicar mejor la existencia de las crisis financieras y la asociación derivada, que es la inestabilidad económica, y cómo esto afecta al funcionamiento de la economía real. Yo cambiaría el orden de los capítulos. El capítulo 1 está bien así como lo estás planteando. Ya vi que estás ahí planteando una sistematización acerca de la epistemología, metodología de la ciencia económica, capítulo 1, pero cambiaría de orden el capítulo 2 y 3. Lo que está ahorita como capítulo 3, que es el análisis histórico, analítico de las existencias de las crisis a lo largo de un siglo, digamos, hacia acá, yo lo pondría en el capítulo 2. Y ahí está el método histórico, ¿no? Capítulo 2, hasta llegar a la más reciente, probablemente vas a cerrar ahí con la crisis de 2007, 2008, 2009, 2007, 2009, ¿no? Y con ahí cierras el capítulo 2. Y luego en el capítulo 3, porque es ahí donde hace el planeamiento de la crítica a los diversos enfoques teóricos, fundamentalmente creo el análisis neoclásico y los enfoques heterodoxos, entre ellos el marxista y el enfoque, bueno, el heterodoxo también keynesiano y post-keynesiano, etcétera. Y cierras este capítulo con tu propuesta, con una propuesta que van a hacer de tu esfuerzo intelectual, la síntesis ortodoxo, heterodoxa, que tú vas a hacer un planteamiento, ¿no? Y eso es lo que vas a contribuir. Y yo cerraría con eso el capítulo 3, porque el capítulo 3 vamos a dejárselo al tema central, a tu tema central. Y si ya no alcanza tiempo, ahí cerraría yo la tesis. Ahí cerraría yo la tesis, capítulo 1, 2 y 3, porque esa es tu propuesta finalmente. Con este análisis y tu propuesta alternativa que vas a generar. Ahí cerraría la tesis. Si te da tiempo, pues añades el capítulo 4. Si no, no le resta nada, no le resta validez a tu investigación porque llegaste a determinar eso que lo planteaste como objetivo desde un principio, hicieras con ello tu tesis, tu investigación con este capítulo 3 en tu propuesta alternativa. Que va a ser una síntesis donde seguramente jugará un papel importante, seguramente porque sí existe, por eso la palabra esa inexistencia no me termina de convencer, porque por ejemplo esta propuesta de Hermann P. Minsky, su hipótesis de la inestabilidad financiera, es una hipótesis importantísima, ¿no? Y entonces seguramente por ahí va a ser esta parte de Hermann P. Minsky, va a ser un componente importante de tu propuesta. Y ahí cerraría la investigación y con eso
puedes ya defender perfectamente tu tesis doctoral. Bueno, ya no me da tiempo de hacer lo demás, pero hasta aquí me quedaría con esta primera parte, ¿no? Es la parte importante que me interesaba advertirle a Miguel. Gracias, Marco Antonio. Muchas gracias, Romero. Bueno, si alguien más quiere hacer un comentario. Si no, vamos a cerrar la presentación de David.